Ya estamos recibiendo con muchísimo gusto al subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Valcorba. Muchos temas para hablar con él. Bienvenido, un gusto recibirte esta mañana. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá contigo. Por favor, un mes intenso, pero que ahora se concretó con el tema de la rendición de cuentas. Algunas cosas que se ponen sobre la mesa, pero voy a empezar por el tema de las proyecciones de crecimiento, que fue una de las cuestiones que la oposición, la coalición republicana dijo que por lo cual no iba a votar en general el proyecto de ley de rendición de cuentas, que se cambiaron. ¿Qué factores explican ese ajuste que hizo a la baja el Ministerio de Economía y del Crecimiento País? Bueno, el mundo cambió desde agosto del año pasado, cuando se presentó el presupuesto, a hoy. Han sucedido cosas en el medio que claramente han afectado el desempeño económico de todo el mundo, de todas las economías. De hecho, cuando uno mira las proyecciones de crecimiento que hacen los organismos internacionales de los distintos países, se ha venido ajustando. Y una de las cosas que nosotros hicimos mucho hincapié en la presentación de la rendición de cuentas en el Parlamento, la Comisión de Hacienda, el presupuesto integrado con Hacienda, tenía que ver con este tema, ¿no? Es decir, parecería que muchos políticos a veces tienen la idea de que de lo que se trata es de adivinar, de embocarle a las proyecciones. Y como esa discusión estuvo en la interpelación hace un par de semanas, nosotros presentamos una serie con cómo fueron las diferencias de proyección en los primeros años de cada gobierno, desde el 2005 hasta ahora. Y el ajuste en la proyección que se hizo en este periodo de gobierno fue el menor de todos los gobiernos desde el 2005 en adelante. ¿Por qué? Bueno, porque uno cuando hace una proyección toma en cuenta una serie de elementos que después la realidad muchas veces los va ajustando, los va cambiando, y por lo tanto de lo que se trata una proyección es de una guía sobre la cual uno después elabora y estructura el resto de las políticas. Y precisamente de lo que se trata cuando gestionamos, en este caso la política económica, es de ir adaptando la implementación de la política a la realidad y a los cambios que la realidad va teniendo, que muchas veces depende de factores incontrolables. Que se hubiera desatado la guerra entre Estados Unidos y el Medio Oriente era imprevisible, y por lo tanto eso generó un montón de efectos, no solo en el precio del petróleo, en el precio de los fertilizantes, sino en la actividad comercial a nivel global, y todo eso termina también impactando sobre la actividad económica. Ahora, el Consejo Fiscal Autónomo, de todos modos, más allá de que hubo una baja a 1,5%, ¿no? de crecimiento, No sé, dice que hay una sobreestimación, que en realidad el crecimiento sería menor y que pone en cuestión de si de alguna manera alguna de las cuestiones que se plantean en la rendición de cuentas se podría llegar a cumplir. Sí, también presentamos mucha información el otro día en el Parlamento. Hay una dispersión grande en la opinión de los analistas locales e internacionales sobre cuál va a ser el desempeño económico de Uruguay en este 2026 y en el 2027. Las proyecciones que está manejando el Ministerio de Economía se encuentran a mitad de camino en esas proyecciones que presentan, como decía, una dispersión importante. En cualquier caso, cuando uno compara la proyección de crecimiento del Ministerio con la que hacen en promedio los analistas locales, la diferencia es de 0,3%, o sea, 0,3 puntos porcentuales. Realmente es discutible, nosotros tenemos nuestros modelos, el resultado que nos dan esos modelos, es el que estamos presentando, es discutible. En cualquier caso, los desvíos, estamos hablando de cuestiones que son correcciones en el margen, no hay una diferencia sustantiva. Y repito, cuando uno repasa, por ejemplo, ya no los primeros años de gobierno, veamos qué pasó en la administración pasada, en los 5 años, y veamos qué era lo que proyectaba cada rendición, la ley de presupuesto y cada rendición de cuentas, y qué es lo que terminó pasando. Y las diferencias son mucho más marcadas de las que hemos tenido este año. Entonces, siempre va a haber ajustes. Lo importante está en cómo uno gestiona la política económica para cumplir con las metas. ¿Qué fue lo que pasó en el 2005? En el 2025, perdón. Crecimos menos de lo que estaba previsto, es cierto. Ahora, ¿cuál fue el resultado respecto a las metas fiscales que nos trazamos? Se cumplieron absolutamente todas las metas. ¿Por qué? Porque de eso se trata nuestra tarea. Es decir, nosotros tenemos que gestionar, en este caso, la política fiscal para poder cumplir con esas metas en un escenario
como fue el 2025, de menor crecimiento del que teníamos previsto. Y esa es nuestra responsabilidad, ¿no? Claro, uno de los principales anuncios o novedades de la rendición de cuentas tiene que ver con la creación de una asignación única, ¿no? Para la infancia y la adolescencia. Unifican esas transferencias a los menores de 18 años que, bueno, que están en situación de mayor vulnerabilidad. Y por eso digo, hablar de todo esto es importante porque, bueno, si se va a cumplir o no, pero ¿qué impacto esperan lograr en la reducción de la pobreza infantil con estas transferencias que están en la rendición de cuentas? Bueno, es la transformación más importante en lo que es el sistema de transferencias de los últimos 20, 18 años, ¿no? Es decir, realmente hay una transformación muy importante. No solo se unifican las 4 prestaciones que hoy tenemos en una sola asignación, sino que además se incrementan los montos y se mejora la focalización, ¿no? Hacia los hogares donde viven estos niños con mayores niveles de vulnerabilidad y necesidad. El impacto esperado cuando uno dice, bueno, cuando se despliegue toda esta transformación, que se va a ir implementando gradualmente, nosotros estamos empezando este año 2027, el próximo año 2027, con los nacidos a partir de enero del 2025. Sí, se aprueba la rendición de cuentas. Si se aprueba la rendición de cuentas. Acá ahora podemos hacer un comentario sobre eso también, pero es decir, es un proceso gradual. Entonces, en los hogares conviven, nosotros vamos a estar incorporando a los niños en el 2027 menores de 3 años. En un hogar conviven niños menores de 3 años con otros y por lo tanto el efecto, ¿cuándo lo vamos a poder tener en su globalidad? Cuando tengamos desplegada toda esta nueva asignación unificada. Y eso va a depender del ritmo al cual vayamos incorporándolo. Va a demorar algunos años, más o menos, dependiendo de cuán rápido podamos ir incorporando nuevas cohortes en los próximos años. Cuando complete todo el periodo, las estimaciones que hay por parte de los técnicos es que esto contribuiría por el efecto directo de esta transferencia unificada en una reducción del orden del 25% de la pobreza infantil. ¿Y eso es un compromiso o es efectivamente una meta alcanzable el reducir un cuarto, digamos, de la pobreza Eso infantil? es, digamos, ¿cómo uno debe diseñar una política? Basada en evidencia, con análisis de resultados esperados, que después uno los va contrastando para poder evaluar que efectivamente la implementación de la política es la correcta. Ese es el resultado que nos da ex ante, decir, bueno, ¿cuál sería el impacto exclusivamente de esto? Después hay otros elementos, porque si la economía crece más rápido, si se generan más empleos, si los ingresos de los hogares mejoran más, todo eso contribuye también a reducir la pobreza. Pero si nosotros medimos el impacto exclusivamente de esta asignación unificada, una vez culminado todo el proceso de implementación, lo que los técnicos, los estudiosos del tema nos dicen es que el impacto estaría en el orden efectivamente del 25%. ¿Y eso sería en qué año? Y va a depender del ritmo al cual se vaya incorporando. O sea, si nosotros vamos a estar incorporando una cohorte por año, que es el escenario base de mínima, y bueno, nos va a llevar aproximadamente unos 15 años. Aproximadamente. Pero, ¿cuál es la expectativa nuestra? Es que tengamos las condiciones, desde el punto de vista fiscales, para poder acelerar la incorporación y, por lo tanto, ese proceso acortarlo. No es algo que lo vayamos a ver en esta administración. Porque, de vuelta, es decir, acá no se trata de generar resultados para este gobierno, sino que el objetivo es implementar una política que nos permita atacar un problema del país, de la sociedad, y hacerlo lo más rápido que podamos en función de los recursos con que contemos. Pero lo que es claro es decir, lo importante es la orientación, el diseño, el rumbo y el compromiso de avanzar lo más rápido que podamos. ¿Y cómo logrará el equipo económico equilibrar el aumento de las transferencias a la infancia sin modificar todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, la meta fiscal? ¿Eso está asegurado? Nosotros... Digo porque es el mayor incremento, ¿no? Claro, esta rendición de cuentas tiene previsto una asignación adicional del orden de los 3.000 millones de pesos, ¿no? Esencialmente destinado a las 4 prioridades definidas por el gobierno: educación, infancia, seguridad y atención de personas en situación de calle. De estos 3.000 millones hay unos 1.200 millones que se asignan a la infancia, a la asignación unificada de transferencias para la infancia y la adolescencia, que ese es el gasto incremental que tiene previsto la rendición de cuentas, que se financia
a partir de la reducción del gasto tributario asociado a las modificaciones que se introdujeron en el IMESI de los autos eléctricos y híbridos de mayor valor, y por otro lado, de una reestimación a partir de información nueva que la DGI dispone sobre cuánto van a rendir las innovaciones tributarias que se aprobaron en la ley de presupuesto pasada. Después lo que tenemos son unos 1.800 millones de pesos que se destinan a educación, a seguridad y atención de personas en situación de calle, que se financian con reasignaciones. Es decir, acá hay un esfuerzo muy importante del gobierno de priorizar. En la medida que, estamos en una situación de relativa restricción fiscal, no tenemos posibilidades de incrementar el gasto de manera mayor a la que estamos previendo, en este caso para la infancia. El foco de la política fue decir, bueno, prioricemos y trabajando con cada uno de los ministerios veamos qué gastos que hoy están previstos para otras cosas se pueden reasignar a estas que son las prioridades o qué cosas podemos hacer de manera más eficiente para tener los mismos resultados gastando menos y pudiendo volcar esos ahorros a estas políticas prioritarias. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Y por lo tanto, sí, en ese marco, las metas fiscales están, desde nuestro punto de vista, comprometidas, se mantienen firmes y el compromiso nuestro es, efectivamente, avanzar en la implementación de estas políticas cumpliendo con esas metas fiscales. Uno cuando mira o escucha a todas las autoridades del Ministerio de Economía dice, bueno, las metas fiscales cierran, los números cierran, pero ¿cómo se explica la insatisfacción que hay a nivel de la población de que no encuentra trabajo, de que los salarios siguen siendo bajos? Incluso a principios de este mes se conocieron las expectativas del empresariado local, que tampoco está como muy satisfecho, es decir, que ve que hay como más desconfianza de lo que puede llegar a pasar a nivel económico, la contratación de personal incluso. ¿Cómo se explica? Cuando uno mira los datos y hace un balance de lo que sucedió en el 2025 y en estos primeros meses del 2026, en aquellas áreas que impactan más directamente en las condiciones de vida de las personas, la evaluación es positiva. Los números, ¿qué es lo que a nosotros nos muestran? Bueno, en materia de empleo, el año pasado se crearon 26.000 nuevos puestos de trabajo. En lo que va de este año se han creado unos 7.000 puestos de trabajo nuevos. La cantidad de aportantes, de trabajadores que aportan al Banco de Previsión Social, o sea que efectivamente hay, porque los otros pueden ser encuestas, estos son datos de personas que efectivamente están registradas en el Banco de Previsión Social, que aportan, que tienen su trabajo formal, ha venido creciendo de manera sostenida durante todo el año 2025 y en lo que va del 2026. Los salarios han aumentado en términos reales. En el 2025 aumentaron lo mismo que habían aumentado en los 5 años anteriores. Las pasividades también aumentaron. El ingreso de los hogares, que en definitiva es la medida resumen más importante porque me agrupa qué pasa con el empleo, con las horas trabajadas y con los salarios que perciben quienes trabajan, el ingreso de los hogares está en un máximo histórico. Entonces, la cantidad de empresas ha aumentado. Ha habido una creación neta de empresas. Ahora, entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, cuando uno mira y de repente las noticias de el cierre de una determinada empresa, la reducción de personal, muchas veces termina siendo una noticia que impacta mucho. Y acá yo no le quiero sacar la importancia, por ejemplo, al impacto que genera esa noticia de repente en una empresa que está localizada en una ciudad del interior, que es la principal fuente de trabajo. Entonces, claramente, allí hay un problema muy importante sí, Paysandú, La Valleja, ahí no sé. Que las políticas públicas tienen que ocuparse de esos temas. Ahora, a nivel macro, a nivel global, los datos de empleo, los datos de salario, los datos de ingreso de los hogares, los datos de creación de empresas, 2025 y lo que va del 2026, son datos positivos, que confirman una economía que está en movimiento, que avanza, que mejora. No todo lo que nosotros quisiéramos, porque eso también es importante, decir, no tenemos que caer en la autocomplacencia, no que está todo bien. Hay un montón de cosas para mejorar. Lo que no está bueno es instalar ese relato de que las cosas están mal. Porque muchas veces lo que sucede es que ese relato termina después permeando en el estado de ánimo. Y lo que nosotros decimos es, lo que tenemos hoy, cuando uno mira los números, son dos relatos, pero hay una sola realidad. Y esa realidad es la que nosotros tenemos que tratar de hacer un esfuerzo para que efectivamente se pueda evaluar
de la manera Bien. más neutral posible. Una cosa de lo macro, vuelvo a decir en lo micro, que a veces digo en las familias impacta las Sin situaciones duda. personales. Pero no quiero dejar de preguntar una cosa que en realidad no tiene que ver con la rendición de cuentas y sí con el diálogo social, estas conversaciones que están teniendo con las representantes de las AFAP. ¿Qué está surgiendo de eso? Porque por ahora hay un manto de silencio por estas negociaciones que están haciendo el Ministerio de Economía. ¿Qué va a salir de ahí? No se trata de negociaciones, es ¿No? un espacio No de trabajo. hay reuniones. Sí, pero es un espacio de trabajo, de intercambio, no es que estemos negociando cosas. Digamos, estamos sobre el cierre del trabajo, el compromiso que asumimos todas las partes, porque nos pareció que era muy importante al comenzar a trabajar en este grupo de trabajo, era de no estar haciendo anticipos cada una de las partes sobre avances o no avances que se fueran registrando y trabajar digamos, de manera reservada pero firme y en los próximos días, las próximas semanas, esto va a estar dando, digamos, cierre al trabajo. ¿Pero qué se acuerda? ¿Qué se va a acordar de ahí? No es un acuerdo, es decir... Bueno, intentaron también calmar los ánimos porque estaban de punta cuando terminó el diálogo social. Ha sido un trabajo muy bueno, realmente hemos logrado avances, digamos, visiones en común de el foco cuál es, cómo nosotros podemos mejorar el funcionamiento del sistema de ahorro individual obligatorio, ¿para qué? Para que genere mejores jubilaciones para las personas. Ese ha sido el foco central. Entonces, todos los temas que hemos estado conversando es cómo uno puede mejorar el funcionamiento del pilar de ahorro individual. ¿Para qué? Para que al final de la vida laboral de las personas puedan tener una mejor jubilación por el pilar de ahorro individual. Y tener también un sistema que funcione de manera más integrada. Porque en definitiva el sistema de seguridad social es uno solo. Tiene dos pilares, genera prestaciones por esos dos pilares, pero hay una unidad, una integralidad. Y se ha trabajado sobre esa base de manera muy, muy positiva y bueno, ya hay que controlar la ansiedad y ya vamos a tener novedades al respecto. Me quedaron muchísimas preguntas, no todo se puede resolver en pocos minutos, pero bueno, gracias por el momento. No, muchas gracias a ustedes y a las órdenes como siempre.